Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl. Mujer es. Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Somos los colores de los lápices que no pudieron matar. Somos las hijas de Juana, Rosa, Frida y las Mirabal. Somos idealistas, montoneras, guerrilleras. Somos madres, amigas, amantes y compañeras. Somos mujeres que luchan y se empoderan, que no se reprimen y viven a su manera. Luchamos siempre para vencer, caemos a veces y de vuelta otra vez en pie. Somos la fuerza de la vida, somos pasión y alegría, somos sangre latinoamericana, somos guerreras, somos hermanas, somos las hijas de la madre tierra, somos las flores de la primavera. Somos tu hija, tu madre, tu abuela. Tomamos las calles y las hacemos nuestras. Gritamos bien fuerte y agitamos banderas. No te calles nunca, mujer compañera. Conquista derechos y vuélvete eterna. Mujeres. Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl. El Palacio Municipal de Nezahualcóyotl fue por mucho tiempo el primer edificio construido con ladrillos y cemento en varios kilómetros a la redonda. Era muy humilde y de apenas un piso. Entró en operación el 1 de enero de 1964, con Jorge Sáenz como primer edil de la localidad. Cuando la ciudad comenzó a modernizarse, el ayuntamiento también, y se utilizaba sobre todo para promover obras públicas que se realizaban o se realizarían a futuro. Además, para demostrar que Nezahualcóyotl iba progresando cada vez más, se realizaban espectáculos en la explanada del ayuntamiento. Una de sus principales características es su arquitectura en forma de pirámides mexicas, en reminiscencia al antiguo señorío de Texcoco que le da nombre a la localidad, Nezahualcóyotl. Radio Neza. La primera radio web municipal del Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Estás escuchando Radio Neza, la radio de todos. Comunícate con nosotros y visita nuestro portal radio.neza.gov.mx. Buenos días, estamos en su programa Mundo Enigma. El día de hoy vamos a hablar sobre la privacidad y la era tecnológica, la era digital. ¿Se han preguntado ustedes, queridos amigos, qué sucede cuando pulsamos la tecla de un ordenador, de una computadora? ¿O qué sucede cuando en un momento dado apretamos mandamos un mensaje vía celular a algún conocido, algún amigo? ¿O qué sucede cuando iniciamos una conversación con otras personas a través de estos medios digitales, principalmente por el teléfono celular o por Skype o por alguna de estas nuevas herramientas que nos ha dado la era digital? ¿Qué sucede con todo esto? En alguna ocasión, estando yo en plena clase, yo daba una clase de tecnologías de la información y la comunicación
en ese entonces en una preparatoria y les hice la pregunta a los alumnos que estaban en ese momento, que qué sabían ellos o qué pensaban de que en el momento que utilizaban la red, la famosa internet, era completamente libre el asunto o tenía algún viso de intereses distintos o diferentes a lo que se piensa normalmente en este sentido. Les había explicado en aquel momento en unas clases anteriores sobre el desarrollo de medios de control masivo, sobre todo los aspectos de la publicidad, qué implicaba la famosa publicidad, la propaganda, qué implicaba la publicidad subliminal y qué necesitaba este tipo de publicidad para retroalimentarse y poder generar hacia el público, hacia el gran público, qué necesitaba estos creadores, estas empresas interesadas siempre en obtener ganancias económicas. Todos sabemos que los intereses políticos, los intereses económicos están imbricados. Hablábamos en uno de los programas anteriores, en el de mitos verdaderos, de aquella alusión, de aquella alegoría que Platón hace sobre el mito de la caverna, que en algún momento dice él que quienes están detrás de la mampara, y hablábamos nosotros de ese tema, ¿no? Aquellos que están buscando de alguna manera proyectar modelos de vida, que están de alguna manera buscando situaciones de consumo, situaciones de control, situaciones de intereses políticos para sus causas, para sus intereses personales, para sus intereses de grupos. Y entonces les decía yo a los alumnos que la publicidad subliminal es aquella que se puede captar, que ese fue el inicio de todo este asunto en la era moderna, cuando Vince Packard hizo un famoso experimento ya célebre, que fue el que dio origen a esto de la publicidad subliminal, donde se le ocurrió meter en una serie de escenas de una película de Lawrence de Arabia. Era una película muy connotada, una película con un gran elenco, una película en ese tiempo, hagan ustedes de cuenta que estas de Endgame o todas estas de los grandes superhéroes, en aquel momento pues eran películas épicas, estaban de moda. Entonces surge esta película de Lawrence de Arabia y a este personaje, a Vince Packard, se le ocurre meter un aparato que se conoce como taquitoscopio, en el que proyectaba a una velocidad, ustedes saben que la velocidad de proyección es de 24 cuadros por segundo en una película, que llega a ser en algunos casos hasta 32 cuadros por segundo. Bueno, pues en ese momento este cuate metió a una mayor velocidad, bastante mayor velocidad, como 10 veces más escenas entre la película, metía escenas de un refresco. Y entonces resulta que a la mitad en ese tiempo en los cines, en las películas muy largas, se hacía un intermedio para que la gente saliera a comprar comida, bebida, etcétera, etcétera, y se terminaba el intermedio y continuaba la proyección. En esos momentos hicieron el intermedio
y efectivamente se incrementó en un 60% el consumo de refresco. De ese refresco, el refresco más famoso del mundo, metió, les digo, algunas escenas a mayor velocidad que no eran perceptibles conscientemente, pero que sí repercutían en el subconsciente. ¿Por qué sucede esta cosa? ¿Por qué sucede esta cuestión? Bueno, pues sucede porque cuando nosotros captamos algo, cuando nosotros percibimos algo, pero no lo procesamos conscientemente, llega una impresión que no procesamos conscientemente, pero que sí se almacena en nuestro banco de imágenes, que el cerebro es el que ve. Entonces en nuestro banco de imágenes almacenamos esa información y han hecho experimentos de gente que la meten a algún lugar, ponen una serie de elementos en ese lugar, vamos a suponer que varios relojes a diferentes horas, y entonces aparentemente es imposible que alguien capte las horas, las diferentes horas a las que están los relojes estos, pero hipnotizan a la gente y pueden decir con lujo de detalle todo lo que había en ese lugar, y pueden decir las horas de los relojes. Entonces, bueno, pues este es el efecto de la famosa publicidad subliminal. En este principio se basa de las impresiones que no son conscientes, pero que tienen un alto índice manipulatorio dentro de las personas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos levantado algún día y salimos silbando de la casa una tonadita de algún producto y vamos a la tienda y lo compramos porque, bueno, pues hemos estado influenciados y expuestos a este tipo de elemento, ¿no? No sabemos nosotros conscientemente o no entendemos muchas veces quiénes están proyectando esta realidad y quienes están proyectando, generándonos estas necesidades que ahora se han vuelto incluso necesidades en el sentido tecnológico. Bueno, pues estos grupos que están detrás de la mampara, en muchas ocasiones se han puesto a estudiar y analizar todas las costumbres y los hábitos de la masa humana, de los grandes grupos humanos de población, desde los años 30, 40, 50, que fue cuando se hizo este experimento de Vince Packard. Se crearon especialistas, entre ellos Edouard Bernet, que era el nieto de Sigmund Freud, el doctor Edwin Cameron, que es un neurólogo canadiense, que estaban experimentando con elementos como el LSD y estaban experimentando con lavados de cerebro y todo este tipo de cosas. Y después fueron financiados el Instituto Tavistock, que está en Inglaterra, o su central está en Inglaterra, pero hay institutos Tavistock en diferentes partes del mundo, y estos institutos se dedican a eso específicamente, a buscar la manera de controlar los hábitos de consumo y los modelos de vida de la gran masa humana, de las grandes poblaciones humanas. Nosotros pensaríamos que esto es algo de ciencia ficción, pero no es así. Nosotros quizá pensaríamos que esto es algo como en el libro de George Orwell de 1984, o en aquella distropía extraordinaria que desarrolló Aldous Leonard Huxley, llamada Un Mundo Feliz, donde la mayor parte de la masa humana está controlada e incluso segmentada, incluso generando ya los estratos de una manera casi automática. Ahí vemos nosotros todo este tipo de cuestiones y que ahora son realidad, que ahora las podemos ver, y muchas veces nosotros quizá
pensaríamos que esto no es cierto, ¿no? Nosotros por el ego muchas veces, ellos lo saben, todos estos científicos, esta gente que se dedica a todas estas cuestiones, que nosotros por el ego decimos no, a mí nadie me domina, yo domino todas las situaciones, a mí nadie me puede influenciar, a mí nadie me puede hacer que haga cosas que yo no quiero, pero eso aparentemente. Porque, por ejemplo, ¿por qué compra usted, que me está escuchando en este momento, un televisor de tal marca, unos tenis de tal o cual marca, un carro de tal o cual marca? ¿Por qué alguien se lo recomendó? Porque hay una influencia directa o indirecta donde a usted le han ido recomendando las cosas y usted ha ido comprando de acuerdo a a los intereses de estos que están manejando su vida, que le están modelando la vida, que prácticamente como si fuera usted de plastilina, le están haciendo un modelo de vida. Y bueno, pasamos de esos momentos, pasamos de aquella época del control de masas en ciernes, que fue toda esta creación del Instituto Tavistock y todas estas cosas, y llegó la era digital. Muchos jóvenes de la era millennial, muchos jóvenes millennials, le digo, ese momento en el que yo les pregunté a los alumnos que todos eran ya millennials, porque esto fue más o menos recientemente, cuando yo les pregunté si temían o tenían algún temor o alguna precaución extra cuando utilizaban internet o cuando utilizaban un celular, me dijeron despreocupadamente: no, maestro, ninguna preocupación. Nosotros utilizamos para divertirnos, utilizamos para hacer nuestras labores de la escuela, utilizamos el internet de una manera libre y pensamos, me dijeron la mayoría de ellos, que internet no estaba ni vigilado, que internet no era manipulado. ¿Y cómo puede ser que un medio de interacción, de comunicación tan grande como internet no tenga ningún tipo de manipulación? Pues obviamente es algo que no es cierto. Se comenzó a hacer visible, y últimamente hace algunos meses, ustedes que me escuchan recordarán aquel escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, el escándalo de los metadatos, de cómo se fue orientando la preferencia de los votantes en Estados Unidos hacia ciertas opciones o hacia cierta opción. Bueno, pues esto quiere decir que sí es manipulable cualquier tipo de población a través de los medios electrónicos de comunicación. Y no solamente eso, también les hice ver a estos jóvenes, les hice también el planteamiento de que vieran una entrevista de Edward Snowden, aquel joven valiente que decidió finalmente hablar de lo que hacían o lo que hacen con internet y con todas estas herramientas los grandes grupos de poder. Entonces, bueno, pues fuimos viendo, apareció cómo estos grupos de poder tenían o tienen controladas todas estas cosas. Vamos a un corte y regresamos para seguir con este programa de Mundo Enigma acerca de los medios tecnológicos y la privacidad. Regresamos. Yo. El himno del graffiti.
La zona hip hop. En Nezahualcóyotl, desde hace años existe una cultura muy arraigada en los jóvenes de la localidad para apoderarse de los muros. La cultura del graffiti. En Neza, el graffiti tiene un fuerte contenido político, social y cultural, sobre todo en los espacios que se han dedicado para realizarlos, aunque otros son tomados de forma clandestina. A pesar de que la práctica no nació en Nezahualcóyotl, tuvo su apogeo con el nacimiento de los chavos banda, lo que llevó a que se convirtiera en un referente del oriente de la zona metropolitana. Debido a su importancia, el gobierno municipal convocó a los colectivos de grafiteros en Nezahualcóyotl para pintar murales en las paredes de las pirámides del ayuntamiento. Cabe destacar que en la localidad se realizó el Festival Internacional del Graffiti Meeting of Styles en 2012, mismo que se había realizado antes en Francia, Rusia, China, Alemania, Estados Unidos y Argentina. Hacer mi pueblo como ninguno, Neza número uno. Radio Neza, la primera radio web municipal del Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. El Palacio Municipal de Nezahualcóyotl fue por mucho tiempo el primer edificio construido con ladrillos y cemento en varios kilómetros a la redonda. Era muy humilde y de apenas un piso. Entró en operación el 1 de enero de 1964, con Jorge Sáenz como primer edil de la localidad. Cuando la ciudad comenzó a modernizarse, el ayuntamiento también, y se utilizaba sobre todo para promover obras públicas que se realizaban o se realizarían a futuro. Además, para demostrar que Nezahualcóyotl iba progresando cada vez más, se realizaban espectáculos en la explanada del ayuntamiento. Una de sus principales características es su arquitectura en forma de pirámides mexicas, en reminiscencia al antiguo señorío de Texcoco que le da nombre a la localidad, Nezahualcóyotl. Estás escuchando Radio Neza, la radio de todos. Comunícate con nosotros y visita nuestro portal radio.neza.gov.mx. Regresamos a este subprograma Mundo Enigma con el tema privacidad en la era digital. Y bueno, pues estábamos hablando de este asunto de los metadatos de Cambridge Analytica. Hoy no es necesario que vayan los investigadores a la casa de la gente y que revisaban incluso o han revisado incluso hasta la basura, los desechos, para saber cuáles son los hábitos de consumo de las personas, cuáles son nuestros hábitos de consumo y, establecer los comercios de acuerdo a los hábitos de consumo de las diferentes zonas, ¿no? Esto no, obviamente, no es ningún delito ni tiene ninguna... No tiene ninguna restricción judicial, pero es una, es una intromisión a la privacidad de las personas. No solamente de esta manera han ido invadiendo, porque
bueno, pues han ido surgiendo diversos aparatos digitales de este tipo, con una serie de funciones como cámaras. Estamos hablando ahora de los celulares. Bueno, y también su computadora. Si usted tiene computadora, tiene su cámara web integrada. Ya la mayoría de las computadoras son así. Si no es que todas, yo creo que hoy en día todas las computadoras trabajan de esta manera. Entonces, usted sabe o ha tenido la precaución de tapar la cámara web de su computadora cuando está trabajando, cuando está la computadora, digamos, inactiva, entre comillas, porque hoy gran parte de las actividades que realizamos son a través de la red. Entonces, estos grandes consorcios tecnológicos, estamos hablando de Google, de Facebook, de todos estos grandes consorcios tecnológicos, tienen un alcance que puede llegar hasta el interior de nuestras casas a través de estas cámaras y estos micrófonos por los que nosotros pagamos. Vea usted cuál es el costo de los celulares actualmente. Hay celulares que cuestan 30, 40 mil pesos, y lo que estamos llevando a nuestra casa es una herramienta de espionaje de alta tecnología. Ya no necesitan mandar, les decía yo, espías a las casas para que puedan ver lo que está haciendo la gente, sino que uno mismo va y paga, lleva su celularcito a su casa, lo pone ahí en el buró, lo pone sobre la mesa, o está haciendo alguna llamada o alguna videollamada, y bueno, pues fue escalofriante para mucha gente cuando Edward Snowden develó todas estas cosas, ¿no? Aunque ya en algunos había sospechas, por ahí había algunos artículos, y había algún otro personaje de la NSA, de la CIA, que se había metido en un problema porque se había salido de la CIA y había revelado algunas de las cosas que se estaban haciendo antes de Edward Snowden. Luego Snowden denuncia todo este asunto. Bueno, también estuvo lo de Assange, lo de WikiLeaks, todas estas aportaciones de gente que de repente se decidió a hablar de lo que estaba sucediendo con los medios tecnológicos y la invasión a la privacidad de los grandes conglomerados humanos, de las grandes masas humanas. Nos hicieron ver que no era tan inocente la cosa, tan poco agresiva, sino que se trataba de que estaban haciendo cosas con cualquier persona en cualquier parte del mundo, cosas que estaban en algún momento de la historia impensadas, que en este momento de la vida de nosotros, en este momento de la realidad, en este momento histórico, son cosas sumamente fáciles y cotidianas. En estos documentales y en estas entrevistas de estos personajes que yo mencionaba hace un momento, personajes muy valientes, porque bueno, pues se enfrentan a agencias de un poder enorme, agencias que tienen un poder enorme en todas partes del mundo. Entonces ellos dicen que cuando uno tiene un celular y lo pone en su casa, dentro de su casa, de manera remota y con mucha facilidad, pueden los dueños de la información, estos grupos de poder, estas agencias de espionaje,
pueden prender la cámara y el micrófono del celular y escuchar la conversación que estamos teniendo al interior de la casa con la familia, con la pareja, con amigos, y pueden saber a través de la cámara. Hoy muchos estaban, o desde hace algún tiempo, mucha gente estaba muy contenta porque su celular ya tenía 2 cámaras, una en el frente y otra en la parte trasera del teléfono. Esto aumenta la capacidad de espionaje de estas agencias. Los micrófonos son micrófonos de bastante alta calidad de cualquier celular actualmente, y entonces se puede escuchar con mucha claridad las conversaciones. Y todos estos datos, como han crecido exponencialmente los servidores y los medios de almacenamiento que tienen todas estas empresas, evidentemente se puede grabar y se puede procesar grandes, enormes volúmenes de información de una manera rápida y fantástica, que nos parecería a nosotros, les digo, cuentos de ciencia ficción. Y yendo más al fondo, de repente hace algunos años salió un jueguito, por ejemplo, para poner un botón de muestra, salió un jueguito por ahí que se llama Pokémon Go, que muchos bajaron en donde obtienen sus apps, bajaron este jueguito de Pokémon Go, y actúa como una sonda para los servicios de inteligencia, fíjense ustedes. De repente se veían muchos jóvenes con sus celulares caminando en la calle y apuntando en diferentes direcciones, grupos de jóvenes que andaban haciendo esto. Esto es parte del juego de Pokémon Go. Este juego se juega de esa manera. Se tiene que salir de la casa y se tiene que dirigir hacia ciertos puntos para encontrar al famoso personaje del Pokémon. Entonces, la función de este juego es que los millones de usuarios que tienen su teléfono escanean los alrededores con las cámaras de los teléfonos inteligentes. Van con sus teléfonos inteligentes y van escaneando la actividad que hay en las calles mientras están buscando personajes de dibujos animados, ergo el personaje de Pokémon Go, y cuando lo encuentran, pues hay un ingreso que es solamente psíquico o psicológico. Una vez que usted encuentra un animalito de esos, que encuentra un premio de esos, pues evidentemente se siente bien porque ha cumplido alguna de las metas que le propone este juego. Este Pokémon Go ha hecho enloquecer a muchos usuarios en todo el mundo. En el Central Park de Nueva York había una muchedumbre en busca de Vaporeon, que es uno de los personajes de esto de Pokémon Go, y muchos otros, ¿no? El videojuego se convirtió en un gran fenómeno social porque, bueno, pues era una actividad bastante divertida, pero detrás de esto existía o existe Niantic, que es el desarrollador de este Pokémon Go, y fue hecho por John Hanke, y bueno, pues había recibido fondos de Incutel. Incutel es una empresa que después se convirtió en Google Earth. Es la que crea esta herramienta del Google Earth con la que nosotros vamos viendo o podemos ver nuestra casa, que es algo sorprendente, ¿no? Podemos ver nuestra casa, podemos ver direcciones a las que vamos, podemos ver lugares que no conocemos,
este famoso Google Earth, que fue quien financió y patrocinó este juego del Pokémon Go. Y bueno, pues después Google también se asoció con Google Earth, obviamente, y lo usó como herramienta, pero no sé si recuerden ustedes, mis queridos radioescuchas, que de repente en algún momento, se veían unos carritos de Google que iban caminando, había unos carritos de Google que iban caminando por ahí por la calle y traían arriba una especie de unos aparatos ahí, que estos aparatos permitían supuestamente ir haciendo el mapeo de los lugares para subir las fotos y para ir creando el Street View, esta herramienta del Street View, que es una herramienta con la que se puede uno guiar para diversas locaciones, para encontrar diversas locaciones, para conocerlas y para poder transportarse a ellas de una manera más eficiente. Bueno, pues estos carritos de Google Earth no solamente tomaban fotografías de los lugares, no solamente guardaban ubicaciones de los lugares, sino que se descubrió y se hizo patente, se denunció que estos carritos de Google Earth, que ya no los he visto por aquí, por la ciudad, andaban por todos lados, en todo el mundo. Ya no los he visto por acá, pero lo que hacían era también tomar datos de claves, cuentas, de los Wi-Fi de las casas. Tomaban datos, información personal de los dueños de los aparatos estos de conexión con internet que tiene usted en su casa, de la marca que fuera, no había ninguno que se escapara, ya fuera de teléfonos, ya fuera de cablera, ya fuera de lo que fuera. Estos carros podían captar la información y podían tomar todas estas cosas, todos estos datos. Y entonces, fíjense ustedes cómo estos personajes, lo que hicieron, esta gente de el Pokémon Go y todo esto, en algún momento, bueno, pues eran convertidos en espías sin derecho a sueldo y sin derecho a recibir algún tipo de protección ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues esto fue un escándalo total cuando se empezaron a dar cuenta y empezaron a denunciar este asunto del famoso Pokémon Go. Y tenga en cuenta de que puede usted ser espiado de una manera completamente impune, digamos, sin ninguna restricción a través de su celular. Recordemos, aquí hubo un escándalo famoso en el sexenio anterior, cuando algunos periodistas, por ejemplo Loret de Mola o Carmen Aristegui, o algunos de estos periodistas destacados de los medios de comunicación tradicionales y digitales ahora también, de repente denunciaron que habían sido objeto de espionaje por un famoso programa llamado Pegasus, que también era instalado de una forma muy fácil. Nada más basta con que usted dé un link equivocado cuando le llega algún mensaje a su celular, que no analice lo suficiente de qué se trata, abre ese link y se instala un programa malicioso dentro de su celular, y entonces pueden tener acceso a muchas otras cosas estos personajes que se dedican a tener la información de este tipo.
Ahora, otra cosa también que ha venido teniendo mucho auge son los famosos drones. Los drones, estos digamos, aparatos voladores, estos drones que son de muy diferentes precios también, de muy diferentes calidades, pero que tienen enlace directo con su celular, pueden ser también medios de transmisión de datos a estas grandes empresas. Es decir, toda vez que usted utilice su celular con un dron, está haciéndole la tarea a otros sin recibir ningún sueldo. Es algo parecido a aquellas cuestiones de las famosas membresías de los centros comerciales, donde nosotros pagamos por comprar. Es decir, llegamos a un centro comercial, enseñamos nuestra membresía, que ya nos costó 400, 500 o no sé cuánto, y entonces tenemos que enseñar nuestra membresía y renovarla constantemente para poder comprar en ese lugar. Y además de pagar por comprar, tenemos que pagar el estacionamiento. Estas cosas, bueno, son contubernios entre los grandes empresarios que no perdonan una, ¿no? Y que en este caso muchos jóvenes y mucha gente les estamos haciendo la tarea sin cobrar ni un solo centavo y sí arriesgando nuestra privacidad y todo esto. Los drones han incrementado sus funciones, han incrementado exponencialmente también a las formas y los modelos y las funciones que estos tienen. Han hecho ya ahora unos robots parecidos a pájaros, han hecho microdrones que son insectos, y estos insectos pueden incluso inyectarle una toxina a la gente, algún tipo de toxina, e irse, y después la persona sufre alguna especie de ataque cardíaco, sufre algún vómitos y diarreas o ese tipo de cosas, y la culpa de el deceso o del problema de salud, pues no van a encontrar el origen de esto, ¿no? Porque fue o es dirigido a través de estos drones insecto o drones pájaro, que son para espionaje, donde usted pues ve de repente o de reojo, como le decía, percibiendo pero no captando y entendiendo lo que está pasando. Ve usted de reojo algún pájaro y pues no le llama la atención porque hay pájaros obviamente, pero esto puede ser un dron y puede estar tomando información que les es útil. Mucha gente decía que Facebook no protegió la privacidad de los usuarios y los engañó sobre quién tenía acceso a los datos que Facebook usaba. Todos los datos que nosotros subimos a Facebook pueden ser utilizados de una manera quizás hasta perversa para fines políticos, económicos, sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues este señor, el Mark Zuckerberg, el famoso creador de Facebook, tuvo que admitir que había hecho algo indebido con esta famosa Cambridge Analytica y bueno, pues ahora tiene que manejarse de una manera distinta, aunque nunca confíe usted al 100% en las redes sociales. Hablamos también aquí que esto de las redes sociales a veces nos da una ilusión de que tenemos muchos amigos, etcétera, etcétera, pero no conocemos a todas las personas que están ahí, no sabemos quién está detrás, no sabemos por qué nos está pidiendo conversación, cuáles son sus intenciones, etcétera, etcétera. Entonces, no debemos ser tan ingenuos en el uso de estas tecnologías.
Lo mismo en Twitter han eliminado a mucha gente, han eliminado personajes, han eliminado personajes en Twitter que pues ahorita me decía aquí Tony, que está aquí enfrente de mí, que a Fernández Noroña ya lo eliminaron, Alfredo Jalife también lo eliminaron. Entonces, tenga usted mucho cuidado porque el gran hermano nos observa, como dijo George Orwell. Para terminar, para concluir este programa, vamos a un corte y regresamos para cerrar. Yo, el himno del graffiti. Yeah. La zona hip hop. En Nezahualcóyotl, desde hace años, existe una cultura muy arraigada en los jóvenes de la localidad para apoderarse de los muros. La cultura del graffiti. En Neza, el graffiti tiene un fuerte contenido político, social y cultural, sobre todo en los espacios que se han dedicado para realizarlos, aunque otros son tomados de forma clandestina. A pesar de que la práctica no nació en Nezahualcóyotl, tuvo su apogeo con el nacimiento de los chavos banda, lo que llevó a que se convirtiera en un referente del oriente de la zona metropolitana. Debido a su importancia, el gobierno municipal convocó a los colectivos de grafiteros en Nezahualcóyotl para pintar murales en las paredes de las pirámides del ayuntamiento. Cabe destacar que en la localidad se realizó el Festival Internacional del Graffiti Meeting of Styles en 2012, mismo que se había realizado antes en Francia, Rusia, China, Alemania, Estados Unidos y Argentina. Hacer mi pueblo como ninguno, Neza número 1. El Palacio Municipal de Nezahualcóyotl fue por mucho tiempo el primer edificio construido con ladrillos y cemento en varios kilómetros a la redonda. Era muy humilde y de apenas un piso. Entró en operación el 1 de enero de 1964, con Jorge Sáenz como primer edil de la localidad. Cuando la ciudad comenzó a modernizarse, el ayuntamiento también, y se utilizaba sobre todo para promover obras públicas que se realizaban o se realizarían a futuro. Además, para demostrar que Nezahualcóyotl iba progresando cada vez más, se realizaban espectáculos en la explanada del ayuntamiento. Una de sus principales características es su arquitectura en forma de pirámides mexicas, en reminiscencia al antiguo señorío de Texcoco que le da nombre a la localidad, Nezahualcóyotl. Estás escuchando Radio Neza, la radio de todos. Comunícate con nosotros y visita nuestro portal radio.neza.gov.mx. Regresamos. Bueno, pues estamos ya para ir concluyendo nuestro programa de hoy. Hablábamos entonces de todo este asunto de los eliminados del Twitter, de la forma en que comparte la información estos gigantes de las redes sociales. Por ejemplo, el New York Times, este periódico de circulación mundial, también uno de los grandes medios masivos de comunicación, daba a conocer que Facebook compartió con varias empresas, varios gigantes comerciales, la información. La compartió con Apple, con Amazon, con Microsoft, con Netflix, con Spotify. ¿Por qué cree usted que de repente está viendo algún tema, alguna cosa usted y le aparecen otras sugerencias relacionadas con lo que usted está viendo? No me refiero a estar viendo en una de estas plataformas, sino cuando está usted viendo en su celular algo, de repente le aparecen sugerencias inmediatamente de cosas semejantes o de productos semejantes porque usted vio algo, alguna cosa ahí.
le aparecen porque estas grandes empresas tienen una interacción informativa con las redes sociales que les permite detectar y enganchar a los clientes como si estuvieran pescando literalmente. Entonces, bueno, pues todo esto es una cuestión muy difícil, muy pesada para nosotros en esta época, porque tenemos que hacer, decía George Orwell en su famosa obra de 1984, que hay que utilizar el doble pensar. Doble pensar significa el poder de mantener dos creencias contradictorias en la mente simultáneamente y aceptar ambas. O sea, una especie de ejercicio dialéctico donde usted dice, bueno, me están proponiendo esto, pero tiene también estas cuestiones como de manipulación. Entonces estoy entre una y otra y ambas las acepto para poder tomar una determinación en este sentido, pero también debe uno de confiar en su criterio y no solamente dejarse ir por estas cosas. Yo les recomiendo a todos nuestros radioescuchas de esta mañana que si tienen esta plataforma de Netflix, vean la película que acaba de salir ahí recientemente que se llama Snowden. Ahí se toca, aunque levemente, este asunto de la manipulación a través de los medios electrónicos, a través de la cuestión digital. Entonces, bueno, pues Edward Snowden es un personaje, a mi juicio personal, muy valiente. Es alguien que se atrevió a desafiar a una agencia que lo menos que puede esperar él es que en algún momento lo metan a la cárcel. A pesar de que ha sido un hombre muy listo y de que ha tenido los arrestos suficientes para enfrentar las situaciones que se le han ido planteando y la inteligencia suficiente para escapar de estas redes de control que intentan dominar de una manera pertinaz y de una manera muy constante a nuestras vidas. Dice también este hombre en su 1984, dice que en nuestra época no existe tal cosa como mantenerse fuera de la política. Todas las cuestiones son cuestiones políticas y la política misma es una masa de mentiras, dice él, evasivas, tonterías, odio y esquizofrenia. Así es como catalogaba George Orwell la cuestión de la política. Y bueno, pues otro personaje que nos advirtió, nos ha venido advirtiendo desde, esto viene desde los años, desde 1928, 1930, fue Aldous Huxley, en ese libro extraordinario de Un Mundo Feliz, un mundo controlado tecnológicamente hasta las últimas consecuencias. Y nos vamos a despedir con una cita de Aldous Huxley de esta mañana. Dice Aldous Huxley, un estado totalitario realmente eficaz sería aquel en el cual los jefes políticos todopoderosos y sus ejércitos colaboradores pudieran gobernar una población de esclavos sobre los cuales no fuese necesario ejercer coacción alguna por cuanto amarían su servidumbre. Inducirlos a amarla es la tarea asignada en los actuales estados totalitarios a los ministerios de propaganda, los directores de periódicos, agregaríamos los medios tecnológicos y los maestros de la escuela. Aldous Huxley. Y con esto no quisiera amargarles el día, pero hay que pensar
sobre esos asuntos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, en Mundo Enigma, su programa. Hasta pronto. Radio Nesa, la primera radio web municipal del Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.